Buenos días, es un gusto para mí dar la introducción al diagnóstico de empleabilidad inclusiva. Mi nombre es Brisa Morales y hoy seré la maestra de ceremonias para presentar a quienes estarán dándonos el informe de los resultados obtenidos. Así que sin más, los dejo con Elizabeth Meigler. Ella es la directora de la Fundación Frederick Naumann y estará dando las palabras de bienvenida al día de hoy. Elizabeth, la palabra es tuya. Muchas gracias, Brisa. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta presentación del diagnóstico de empleabilidad inclusiva. Desde la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y la Alianza para Centroamérica nos es sumamente importante impulsar estos temas en el debate público, ya que la defensa de los derechos humanos es una de las líneas de trabajo más importantes que tiene la Fundación Friedrich Naumann, no solo en Centroamérica, sino a nivel mundial. La Fundación Friedrich Naumann se crea en 1958 y en Centroamérica tenemos más de 30 años trabajando en distintas líneas temáticas. Como ya mencionaba, una de ellas gira en torno a los derechos humanos, la defensa del respeto a los mismos, la defensa de las instituciones del Estado de Derecho, el fortalecimiento del mismo, y trabajamos también en temas de economía de mercado, ciudades inteligentes, liberalización de mercados energéticos y, por supuesto, también en la formación de jóvenes. Pero hoy, bueno, nos convoca este tema importantísimo. Hablar de empleabilidad inclusiva en Centroamérica es hablar de darle oportunidades a las personas de desarrollar sus capacidades y de encontrar espacios en el mercado laboral para poder salir adelante, gozar de mayor bienestar y tener una mejor calidad de vida. Espero que este diagnóstico sea interesante para los tomadores de decisión, para el público que nos acompaña. Es un tema que comenzamos a trabajar este año, pero que nos tendrá también trabajando en los próximos años, porque es un tema que nos brinda mucho espacio para realmente poder generar cambios importantes en Centroamérica. Estaremos llevando los resultados de este diagnóstico precisamente a tomadores de decisión para alentar esos cambios tan necesarios y ojalá poder lograr reformas en este sentido. Quiero agradecer especialmente a los autores de este diagnóstico, a Luis Alberto Morán de Panamá, a Luis Loría de Costa Rica, a Fernando García de Honduras, a Luis Artiga de El Salvador y a Alan Ortiz de Guatemala, que además coordinó todo este diagnóstico junto con su equipo, junto con Carlos Páez, con Francisco Zapón y Roberto Bonifaz. Muchísimas gracias por este esfuerzo y por este gran trabajo. Espero sea de interés esta presentación para todos ustedes y los dejo con Brisa de nuevo. Muchas gracias. Gracias a ti, Elizabeth, y estoy segura de que esta presentación va a ser de interés para los que nos están acompañando el día de hoy. Y para que puedan entender un poquito más de la dinámica que llevó esta actividad, pues los dejo con Alan Ortiz. Él es el director ejecutivo de Guateactiva y presentará la metodología y los objetivos generales. La palabra es tuya, Alan. Gracias, Brisa. Es un gusto poder estar con ustedes y antes que todo quiero agradecer la confianza de la Fundación Frederick Naumann para la Libertad en la elaboración de este diagnóstico que sin duda alguna se convertirá en una de las herramientas más importantes de la región para encontrar esas posibilidades y esas líneas guía de articulación conjunta en favor de la promoción de los derechos humanos y el empleo para todas y todos los centroamericanos que justamente el día de hoy frente a la pandemia pues estamos empezando a vivir una serie de, no solamente consecuencias, sino de continuaciones de resultados de condiciones preestablecidas a pandemia originada por COVID-19. En el marco de este estudio se tomaron en consideración algunos detalles, específicamente partiendo de la consideración que existen tres grandes retos. El primero es la homologación de data. A nivel regional no existe, hasta el día de hoy, una especie de configuración general de data, lo cual presenta un reto a la hora de construir investigaciones, pues cada uno de los países, ¿verdad?, contiene o desarrolla distinto tipo de información según las necesidades que se tienen en cada uno de los contextos.
En segunda mano está también la consideración de la necesidad o de la legitimidad de los datos oficiales que parten por parte de los gobiernos. De esta manera, la lógica de investigación premia una premisa más local a nivel de país para después construir un diagnóstico a nivel centroamericano. Es decir, las consideraciones de data y las consideraciones de las poblaciones establecidas y de las condiciones particulares por cada uno de los países fue identificada por cada una de las contrapartes y de los investigadores que forman parte de este diagnóstico para después develar cuáles son esas particularidades por país, pero también cuáles son esas semejanzas como región que podemos compartir frente a la reactivación económica y la inclusión de empleo en los siguientes años. En este sentido, la metodología también considero la construcción de un mapa que nos permite ver de manera gráfica cuáles son esas lógicas de causalidad que están interconectadas al momento de construir o para poder entender más bien el modelo de empleo y de necesidades frente a los siguientes años dentro de nuestra región. Y por último, pues justamente se consideraron cuáles son esas particularidades de estimulación frente a la empleabilidad y cuáles son esas consideraciones específicas según cada uno de los contextos. Y es que más bien es una construcción desde las regiones lo que nos permite poder encontrar, de nuevo, como mencionaba antes, esos puntos de encuentro en los que podemos construir una agenda centroamericana, pero también esas particularidades por país que nos permiten identificar cuáles son esas necesidades que se pueden atender y que, como bien decía Elizabeth en sus palabras de bienvenida, se pueden promover dentro de los tomadores de decisiones y dentro de los distintos sectores que se pueden identificar dentro de los países. De esta manera se pudo elaborar este primer diagnóstico de empleabilidad inclusiva, que es un punto de partida para la construcción, de nuevo, de una agenda local que toma en consideración las particularidades de cada uno de los países y que premia las soluciones frente a los siguientes años. Los dejo entonces de nuevo con Brisa y para poder escuchar cuáles han sido los resultados de cada una de las localidades y la información que se ha logrado rescatar dentro de este diagnóstico. Muchas gracias. Gracias a ti, Alan. De verdad que es muy interesante saber cómo es que se realiza este tipo de actividades para que las personas interesadas pues, puedan darle seguimiento desde sus espacios a los resultados obtenidos y a otras maneras en las que se puede continuar este tipo de investigaciones. Así que sin más, vamos a comenzar con Luis Morán. Él es economista y profesor universitario en Panamá y está encargado de presentar los resultados obtenidos en este país. Luis Morán, te damos la bienvenida. Por favor, adelante. Muchas gracias, Brisa. Yo quiero en primera instancia agradecer y felicitar a todo el equipo que está detrás, digamos, de esta oportunidad en donde estamos tocando un tema muy importante como es el tema de la empleabilidad inclusiva, un término muy importante para nuestros países, principalmente para la región y obviamente Centroamérica. Para mí es un placer poder compartir con diversos colegas de los diversos países el tema de la empleabilidad inclusiva. Yo quisiera partir un poco definiendo también este concepto de empleabilidad inclusiva, porque lo podemos definir de manera práctica y de manera muy sencilla y directa, considerando la empleabilidad inclusiva como ese estado o aquel componente en donde los programas, los proyectos y las políticas públicas van dirigidos a mejorar la empleabilidad, el empleo, las condiciones de dicho empleo y obviamente generar esas oportunidades para la población en el mercado de trabajo, pero de igual manera generar esas condiciones para la población vulnerable. Obviamente cuando hablamos de población vulnerable estamos hablando de la gran parte de nuestros jóvenes, de mujeres y otros grupos importantes o de interés que sabemos y como se ha mencionado han sido afectados durante la pandemia. Entonces es muy importante mencionarlo. Obviamente este diagnóstico que hemos hecho para el caso de Panamá lo hemos enfocado también y dirigido a un sector que está creciendo y que Panamá, por ser, digamos, motor estratégico, por tener una posición privilegiada geográficamente y por algunos otros componentes, también la economía geek se convierte en un sector que debemos vislumbrar, que debemos cuidar para absorber esa mano de obra que ahora debemos incorporar en nuestros mercados de trabajo. Después de haber dicho eso, yo agradecería que me pasen a la siguiente lámina para ver un poco
y seguir viendo los resultados en el caso de Panamá. Este primer gráfico, que forma parte de los resultados del país, muestra la tasa de crecimiento que ha tenido Panamá y esa relación que guarda con el nivel de empleo. Como sabemos, hay una relación muy directa entre ese crecimiento y el tipo de empleo. Y esto también se convierte en uno de los elementos que hemos identificado dentro del estudio y hemos vislumbrado que debemos cuidar como país ese crecimiento. Debemos lograr volver a tomar las sendas prepandemia en nuestro país para absorber esa mano de obra que sabemos que las tasas de desempleo han afectado a todos los países y Panamá no escapa de esa realidad. En los últimos datos, principalmente los datos del 2021, de este año, ya vemos una disminución en la tasa de desempleo y también una mejora a nivel económico. Y acá un poco nuestra preocupación en el diagnóstico, en los temas que hemos identificado, para que esta recuperación económica que se está dando, obviamente no sea en forma de K, es decir, que no sea desigual, sino que vayamos incorporando a la mano de obra de la mejor manera, principalmente en ese empleo formal o en aquel sector tecnológico que hemos mencionado que genera mucha oportunidad. En el siguiente gráfico, también ustedes pueden ver la radiografía del 2019, 2020 y 2021 que forma parte de nuestro diagnóstico. Hemos encontrado en este diagnóstico una disminución de la población económicamente activa con esa capacidad o ese interés o aquel componente de laboral, de trabajar. De igual manera, en este diagnóstico observamos sí una mejora en el nivel de ocupación, pero esa mejora del nivel de ocupación lastimosamente sigue impulsada por los niveles de informalidad, es decir, hay una precariedad en el tema del empleo, algo que debemos cuidar, y yo creo que este diagnóstico nos permitió revisar y ahondar un poco más en los problemas que enfrentan nuestros países. De igual manera, a pesar de, digamos, de la cantidad de personas desocupadas, todavía tenemos una gran cantidad de personas que no logran insertarse en el mercado laboral. Y este diagnóstico nos ha permitido también visualizar otras alternativas como la reinserción laboral. Hay algunos sectores que no están creciendo y que están un poco más rezagados, entonces debemos aprovechar para reinsertar en otros sectores esa mano de obra principalmente joven y principalmente mujeres que, reitero, son los grupos más afectados. En la siguiente diapositiva, dentro del diagnóstico que les he estado comentando, creo que el diagnóstico permite a los tomadores de decisiones conocer la información y, como se mencionaba, también conocer los datos. Si vemos, y principalmente hicimos la comparación en el año 2019 y en el año de la pandemia, un crecimiento en el empleo por cuenta propia, es decir, que se evidencia que la gran cantidad de trabajadores están optando por liderar o trasladarse a manejar ya sea una micro, una pequeña o una mediana empresa. Y este diagnóstico, esto es lo que se observa en Panamá, también nos debe generar las condiciones para absorber a esos microempresarios, para que tengan las condiciones necesarias, para que tengan menos barreras, para que logren formalizarse y para que puedan operar dentro de sus actividades económicas. Porque vemos, reitero, que el trabajador por cuenta propia y también el patrono comienza a ser como una especie de tendencia, y obviamente esto también algún comportamiento en el tema de la pandemia. Muy bien. Adelante con la siguiente diapositiva. También dentro de nuestro diagnóstico, en la siguiente slide, nosotros hemos mencionado las fortalezas del mercado laboral, hemos identificado estos problemas que como les he mencionado, por ejemplo, algunas barreras a lo mejor de entrada, principalmente a los jóvenes, caída del empleo formal, un poco el crecimiento de la informalidad. Evidenciamos en ese diagnóstico también que muchos grupos o trabajadores comienzan a emprender por necesidad, buscando esa necesidad de ingresos para llevar a sus hogares, y creo que eso también nos brinda una oportunidad en el tema de emprendimiento por oportunidad, es decir, buscar aquellos motores o sectores estratégicos que están creciendo. En este caso, por ejemplo, el caso de la tecnología. Muy bien, en la fortaleza del mercado laboral, en la anterior, en este punto, el tema de las empresas a nivel tecnológico, Panamá destaca por la confianza y seguridad jurídica. Esto es un elemento muy importante que ha impulsado la inversión extranjera y la inversión privada. Y por eso consideramos que pudiera ser un dinamizador del mercado laboral. Esta fortaleza del mercado laboral y nos identifica actores claves, en este caso la Ciudad del Saber, a través del acelerador de empresas,
que es un impulsador de esa innovación empresarial. Identificamos en este diagnóstico un sinnúmero de empresas tecnológicas que están en el sector de la economía geek, es decir, utilizando plataformas, utilizando tecnología, trabajando de manera flexible y obviamente absorbiendo mano de obra. También en nuestro diagnóstico, en el siguiente slide, además de las fortalezas del mercado laboral, nosotros hemos encontrado algunos problemas o barreras del mercado laboral que son muy importantes identificar. Entre esos, por ejemplo, los costos laborales, nuestra principal fuente, el Foro Económico Mundial, que identifica que en el tema del mercado laboral, Panamá ocupa la posición 92 de 141 países. Y yo creo que esto es lo importante del diagnóstico también, identificar aquellos problemas y aquellas soluciones. Creo que este diagnóstico también nos permite ahondar en el tema de gestión por resultados, es decir, dónde vamos a invertir que nos dé resultado para poder absorber de mejor manera la mano de obra y que estos trabajadores tengan una mejor condición. Dentro de las principales barreras que identificamos en nuestro estudio y el caso de Panamá, se encuentran, por ejemplo, los costos laborales, que todavía siguen siendo altos para las empresas, y esto de una u otra manera impide que los trabajadores obviamente logren dinamizarse. Los costos laborales, las prácticas de contratación, la cooperación entre empleado y trabajador y obviamente el tema de productividad y trabajo. Ya en el cierre de la presentación, en la más adelante, en las intervenciones que hemos identificado en nuestro modelo conceptual, evidenciando un poco la necesidad de capacitación digital, de formalización y obviamente de esa flexibilidad del trabajo que debe ir acompañada de generar mejores condiciones para los trabajadores. En este mapa conceptual hemos identificado los problemas, pero también las soluciones. Y por último, tenemos las conclusiones más relevantes, como ustedes pueden encontrar. Obviamente Panamá debe aprovechar la tasa de crecimiento que va a alcanzar en el 21, el 22 y el 23, que sabemos que son favorables. No esperamos que esta recuperación en forma de K lleve el detrimento a algunos sectores, al contrario, debemos aprovechar el acompañamiento de aquellos sectores para absorber mano de obra. Debemos acompañar a los grupos vulnerables, principalmente a los jóvenes que necesitan capacitación. Por eso lo mencionábamos en el tema de nuestro modelo conceptual, mencionábamos la capacitación. De igual manera en el tema educativo, la cobertura y la calidad educativa, que también es un elemento sumamente importante. Vemos el tema de la flexibilidad del mercado laboral y deben comprenderse como un mejor funcionamiento de las empresas en búsqueda del aumento de la productividad. Y yo creo que eso es sumamente importante. Y por último, obviamente sabemos que el sector de la economía geek está creciendo y que debemos acompañar para que este sector siga absorbiendo mano de obra y obviamente siga provocando la innovación, que es sumamente importante. Con esto yo concluiría el caso de Panamá. Espero haber cumplido con el tiempo y muy agradecido con ustedes por esta enorme oportunidad. Gracias, Luis. De verdad que es bastante interesante cómo vemos que en medio de las debilidades, pues también encontramos puntos fuertes que nos abren nuevas oportunidades para poder seguir explorando este mercado de la empleabilidad inclusiva. Entonces, te damos las gracias por tu participación. Y ahora procederemos con Luis Loría. Él es presidente de Ideas Lab y nos estará presentando los resultados obtenidos en Costa Rica. Así que, Luis, bienvenido. La palabra es tuya. Muchas gracias a la Alianza para Centroamérica y a la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad por la oportunidad de compartir con ustedes los resultados de este estudio y también por la invitación a participar de este tema tan importante. La presentación que veremos a continuación está estructurada en 3 segmentos por la brevedad. En realidad tenemos un resumen de lo que es el documento del diagnóstico, empezando por algunas cifras que nos muestran la situación actual, seguido de obstáculos y propuestas para la empleabilidad en Costa Rica y concluyendo con un resumen gráfico. Entonces podemos entrar con la siguiente lámina a ver algunas de las cifras. Más de la mitad de la fuerza de trabajo en Costa Rica no completó la educación secundaria. Los jóvenes en edades entre 15 y 24 años son más educados.
un 60.3% cuenta con secundaria completa o educación universitaria. En contraste, 1 de cada 4 adultos de 35 años o más no completaron la primaria. ¿No? Esto contrasta fuertemente con la percepción, incluso local, pero también en el ámbito internacional, de que una gran parte de la fuerza de trabajo en Costa Rica es muy calificada. Por otra parte, 2 de cada 3 personas 2 de cada 3 personas fuera de la fuerza de trabajo son mujeres. Entonces, esta es una condición que afecta particularmente a las mujeres. En la siguiente lámina podemos observar también que el desempleo golpea con más fuerza a las mujeres que a los hombres. De igual manera, una tercera parte de la población desempleada, el 32,5%, corresponde a jóvenes entre 15 y 24 años, y el grupo que le sigue en términos de población desempleada, con una cuarta parte, pertenece al grupo de edad entre 25 y 34 años. Algunas cifras adicionales en la siguiente lámina para ir completando esa radiografía de lo que es la situación actual del empleo en Costa Rica. La tasa neta de participación laboral, que es la población en la fuerza de trabajo entre la población en edad de trabajar, fue 59.5 para el total, mientras que para los hombres fue 71,2 y las mujeres 47,6. Entonces esto evidencia que las mujeres participan mucho menos que los hombres en la fuerza laboral. La tasa de ocupación de un 48,7% para el total también muestra una debilidad en el caso de las mujeres frente a los hombres. Y el desempleo también ubicado en este momento, son cifras todas las que hemos visto al segundo trimestre de 2021, ubicado en un 18,1%, que durante el peor momento de la pandemia se elevó al 24%, viniendo desde un 12%, pero la tasa de desempleo también se ensaña con las mujeres, que casi la tasa de desempleo duplica a la de los hombres. En la siguiente lámina vemos algunos datos que nos muestran cómo es la estructura de la población ocupada. El 74,5% de la población es dependiente y el 25,1% es independiente. El 56,2% de los ocupados tienen un empleo formal y el 43,8% un empleo informal. También los datos proveen evidencia de que entre mayor es el nivel educativo, mayor es la formalidad. Entonces, en contraste, a niveles educativos más bajos en la fuerza laboral, mayor informalidad. Por sector de actividad del empleo principal, por mucho, cerca del 70% está concentrado en el sector servicios, un 18% en el sector secundario y un 11,2% en el sector primario. Ya en la siguiente lámina, con base en varios estudios, tanto nacionales como internacionales, incluyendo algunos de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, la OCDE, y también el Foro Económico Mundial, localmente en Costa Rica, estudios de Lead University, de la Academia de Centroamérica, aportes de varias cámaras empresariales. Existe mucha coincidencia en términos de los obstáculos y también en términos de las intervenciones o propuestas que podrían contribuir a solucionarlos. Entonces, en esta lámina se resumen 7 obstáculos relacionados con la empleabilidad que se traducen en altos niveles de desempleo e informalidad. Estos son elevados costos de formalización, incluyendo impuestos al trabajo o cargos a la planilla, brechas en formación, que tienen que ver con educación y capacidades,
brechas digitales relacionadas con conectividad y alfabetización digital, la brecha de género, una brecha territorial, contrastando lo que es la actividad económica en el gran área metropolitana en contraste con las áreas rurales, una brecha de productividad en lo que se define como nueva economía versus vieja economía, y en general algunas rigideces en el mercado laboral. Por el lado de las propuestas, mapeando los obstáculos anteriores, estas van en sentido de reducción de cargas laborales y condonación de deudas, básicamente de deudas de trabajadores con la seguridad social e instituciones de gobierno. Propuesta de educación dual, formación técnica, desarrollo de habilidades e idiomas. Esto ya existe, pero hay que fortalecerlo. Desarrollo de competencias digitales y conectividad. Oferta de cuidado infantil y promoción de participación de mujeres para facilitar su inserción en el mercado laboral. Trabajo remoto, nómadas digitales, plataformas digitales. Esto hay que apoyarlo y promoverlo. Programas de vinculación con la nueva economía para mejorar la productividad, jornadas flexibles y cotizaciones por tiempo real laborado. Esto tiene que ver con reformas a la regulación del trabajo. Y todo esto se resume en el siguiente gráfico, donde se muestran, por un lado, la situación actual del mercado laboral costarricense, que se traduce en elevado desempleo e informalidad, y una serie de oportunidades de intervención para mejorar en estas áreas y que se contribuya a la reducción del desempleo y la informalidad. Entonces, nuevamente, muchas gracias y con eso concluyo mi intervención. Excelente, muchas gracias a ti, Luis. Gracias por estar hoy aquí con nosotros y presentar estos resultados. Definitivamente es interesante, ¿no? Evaluar cómo estas propuestas pues se pueden ajustar para que los distintos tomadores de decisiones pues tengan un punto de partida, ¿no? Con estos datos que han recolectado. Así que te doy las gracias por estar hoy aquí. Y sin más, seguimos con Fernando García. Él es presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales en Honduras y está encargado de presentarnos hoy los resultados obtenidos en Honduras. Así que muchas gracias, Fernando. Te doy la palabra. Muchas gracias. Un saludo para todos ustedes. Estoy muy contento de encontrarme aquí nuevamente de manera virtual con los amigos de la Red para Centroamérica y de la Fundación Naumann y las distintas instituciones que forman parte de la misma. Bueno, vamos a presentar rápidamente el estudio de Honduras en vista del tiempo. Pues la siguiente, por favor. Entendemos que la agenda está apretada. Vamos con la siguiente. Hay algunos elementos importantes que destacan dentro de lo que es la situación de actualidad en el país en este momento, y son obviamente la situación de la pandemia, pero también la crisis política que se ha tenido en los últimos años, que ha desembocado en temas económicos y sociales, y también el impacto de los huracanes ETA e IOTA en el año 2020, que fue bastante importante, sobre todo en la zona norte y atlántica del país. Adicionalmente, tenemos una situación complicada y compleja en lo que se refiere a la corrupción en el gobierno actual, y acabamos de pasar hace un par de semanas por un proceso electoral que va a significar una serie de cambios estructurales, además de los cambios de gobierno. Es un cambio de gobierno que lleva adicionalmente una nueva ideología, y esperamos que esta pues va a tener impactos también en las políticas públicas y en la estructura de gobierno, y vamos a trabajar con ellos en tratar de que esto sea positivo para el país. La siguiente. Honduras ha venido en los últimos 12 años destacando de manera negativa, diría yo, por la caída en una serie de índices internacionales que miden diferentes áreas del país. En lo que es el índice de desarrollo humano, para el 2020 tenemos un promedio de 0.631, por debajo de la media de América Latina, que es 0.766. En lo que es el índice de competitividad global, estamos para la adopción de nuevas tecnologías
en la posición 124 de 141 países. Básicamente estamos en los niveles de África en lo que se refiere a la parte tecnológica y en varias de las otras áreas también muy mal, destacando todo lo que se relaciona con Estado de Derecho y la fortaleza de las instituciones. Si vemos el índice de transparencia también para el 2020, nos situamos en el lugar 157 de 180, incluidos países de todos los países y territorios que se han evaluado. Igual, en esta área nos manejamos en los niveles de los países africanos y tal vez 2 o 3 países de la región latinoamericana, son niveles muy bajos. Y en el tema de transparencia, la tecnología fue un papel importante, tanto en la gestión pública como también en la capacidad de los ciudadanos de poder hacer una auditoría de los diferentes procesos de las instituciones públicas. Y si vemos el índice, el Doing Business, del 2020 también, vemos que nos encontramos en la posición 121 de 133. En términos generales, el país se encuentra bastante deteriorada sus posiciones en todas estas evaluaciones internacionales independientes, lo que pues genera una situación compleja para la atracción de inversión extranjera y también para que la inversión nacional pueda fructificar. En lo que se refiere a empleabilidad, pues tenemos un 77.8% de la PEA que es empleada por el sector privado, de la cual un 67.62% se encuentra concentrada en la MIPYME. Escuchando las presentaciones anteriores, pues esto es más o menos similar en Centroamérica. La MIPYME es un motor fuerte de la economía en nuestros países. Sin embargo, en el caso hondureño, gran parte de la MIPYME es MIPYME informal, no está formalizada, y esto tiene una serie de situaciones que tienen que ver con temas tributarios, con temas laborales y también con temas de seguridad social y de formación profesional, así como de acceso a crédito. En lo que se refiere a la tasa de desempleo, según la OIT, estamos en 5.7 para el 2019, de los cuales el 7.1 es para hombres y el 4.6 para mujeres. Y en lo que se refiere a las zonas, a los sectores con mayor participación en la fuerza laboral, la agricultura sigue siendo un factor importante, luego la manufactura y luego el comercio. Como pueden ver, son sector primario básicamente los que generan empleo en el país y no es, en su mayoría no es vinculado con la tecnología y con la generación de valor agregado a través de capital intensivo o de tecnología, sino que básicamente mano de obra barata que se utiliza en la parte agrícola, manufactura y comercio. Y ese es un tema importante cuando hablamos de la gig economy y de los impactos que pueda tener en el país. La siguiente. Aquí tenemos un desglose de cómo es básicamente la distribución de los empleos en el país. Vemos que 86.000 son empleos domésticos, 215.000 son empleos públicos, 1.400.000 empleos privados. Y aquí vemos que tenemos de asalariados 1.700.000 y ocupados tenemos 3.655.000 de una PEA de 4.100.000 y una población en edad de trabajar de 6.900.000. Lo que vemos es una gran diferencia en lo que es el empleo formal y lo que es la población en edad de trabajar, y esto nos deja una brecha muy grande que lastimosamente se está cubriendo básicamente con el flujo masivo de hondureños a través de las caravanas de migrantes a distintos países, sobre todo Estados Unidos. La siguiente. En el tema de educación, creo que vale la pena destacar que el 25% de las personas entre 12 y 30 años son ninis, ni estudian ni trabajan, y que el promedio de educación anda entre 7 y 8 años, a nivel nacional 7.8 años, en la zona urbana 8.9 y en la zona rural 6.9. Y un 38.1% de mujeres ninis, un 10.9% de hombres ninis. Esto nos afecta directamente en la capacidad productiva de la población, ya que el nivel de escolaridad, como decía, es muy bajo, y al final las salidas laborales que tiene esta población se concentran en los sectores que vimos al inicio de la presentación, en la parte agrícola y en la parte de manufactura y en la parte un poco de comercio, porque no hay generación de competencias laborales que puedan aportar un valor agregado específico, más que todo es mano de obra barata y poco calificada. La siguiente.
Aquí podemos ver igual cómo está distribuido por zonas urbanas y rurales esta escolaridad, pero si vemos, inclusive con la población educacional, perdón, con la población con grado educacional superior, la tasa de desempleo sigue siendo alta, 6.63, y podemos ver cómo esos 7.8 años de educación se distribuyen en la zona urbana y rural, y también según edad. Vemos que de 15 a 19 años hay 6.8 años de educación, de 20 a 24, 7.3, y de 29 a 30, 7.1. O sea que tenemos una población que después no llega a finalizar la educación secundaria, mucho menos la universitaria, y esto pues nos deja en unas condiciones complejas para la obtención de empleo productivo y empleo que genere sueldos y salarios adecuados. La siguiente. En lo que se refiere al acceso a la tecnología, el 72% de los hogares poseen televisor, el 16% computadora, el 92.1% tiene teléfono celular. Hay una muy buena penetración de teléfonos celulares, y un 39.4% de la población mayor a 5 años tiene acceso a Internet. El 67.1% utiliza los servicios de Internet una vez al día. La cobertura celular es fuerte, sin embargo hay problemas con el precio para alguna parte de la población, y se está iniciando algunos programas, sobre todo en los municipios bastante alejados y zonas rurales, para poder facilitar el acceso a la conectividad en esas localidades. La siguiente. Aquí podemos ver un glosario adicional sobre esta distribución de la tecnología. Vemos que el acceso a las computadoras está en un 16.5 a nivel nacional, a la telefonía móvil 92.1, televisores 77.7 y 40% con la disponibilidad de internet fijo o móvil. Como decía, la accesibilidad a nivel de celulares es alta. Sin embargo, el tema de la compra del internet es lo que a veces dificulta a la población. Y obviamente la telefonía celular es muy útil y puede servir para algunas funciones, pero hemos visto ahora en la pandemia que, por ejemplo, para el tema de educación, el teléfono inteligente no es suficiente, ya que se requiere de un dispositivo más potente y más grande, como una tablet o una computadora. La siguiente. Algunas consideraciones sobre la gig economy, pues debido a la no existencia de exclusividad, es un producto flexible, ajustable y adaptable. Es importante tomar en cuenta el sistema educativo del país para ver el tema de conectividad que mencionábamos anteriormente, y el uso de las tecnologías al momento de vincular la gig economy en el marco hondureño, y tener en consideración también la normativa laboral y de seguridad social respecto a pensiones, jubilaciones, así como las obligaciones laborales que se tienen que... Hay una ambigua legislación hondureña respecto a la creación de emprendimientos sostenibles, necesitamos mejorar mucho. Eso se refleja en los índices de competitividad y los índices de doing business. Necesitamos también orientar a los ninis para que se pueda incorporar en este modelo a una formación y una creación de competencias laborales pertinentes al mismo. Y necesitamos pues un país que pueda superar esta crisis política, económica y social que ha agudizado las brechas en el país y que provoca fuga de cerebros. Necesitamos tener las condiciones de estabilidad, de Estado de Derecho, de seguridad jurídica y seguridad ciudadana para que la población permanezca en el país y pueda de esa manera impulsar temas como el de la economía. Estas serían las conclusiones de Honduras. Agradecemos nuevamente a la Fundación Naumann y a la Alianza por la Centroamérica por darnos este espacio. Creo que me pasé un poquito con el tiempo, pero me disculpen. No hay pena, Fernando, de verdad que es muy interesante. Gracias por la división que hiciste y cómo enfatizaste la relación que tiene la parte económica con la política, porque es algo que es inevitable ligar. Así que te doy las gracias por el tiempo que nos diste el día de hoy. Y sin más, pues sigo con Carlos Páez. Él es miembro activo de Guateactiva y nos estará presentando los resultados obtenidos en Guatemala. Así que, Carlos, gracias por tu presencia. Te doy la palabra. ¿Qué tal, Brisa? Qué gusto, y muchas gracias también por el espacio, y para mí es un gusto poder compartir con las demás personas
investigadores y colegas que han pues, hecho de este trabajo algo espectacular a nivel regional y que creo que también va a servir de base para el futuro y los distintos indicadores que tienen que ver con empleabilidad en la región. Yo lo voy a hacer breve. Quiero partir de la premisa de que en Guatemala específicamente nosotros nos basamos en 3 indicadores específicos. El primero es un indicador de edad. Se dice que en Guatemala existe un potencial bastante alto sobre el tema de productividad a partir de los grupos etarios, puesto que desde el 1994 al 2018, que fue la relación del último censo realizado, existe este indicador denominado como el bono demográfico, que se relaciona entre los jóvenes de 15 a 29 años, donde lo que menciona pues es que la población en edad dependiente ha sido mínima, se ha reducido en relación a la población en edad productiva en Guatemala. Sin embargo, y a partir de esta premisa, nosotros también quisimos adentrarnos frente a los retos de la empleabilidad de estos jóvenes, puesto que la población en edad productiva no es proporcional a la población económicamente activa en el país, y pues también entender cuáles son los retos que tiene el país para el futuro frente pues, a los distintos indicadores que voy a mostrar a continuación. En relación específica con el tema del empleo, nosotros dividimos los indicadores partiendo de lo que se denomina como las poblaciones vulnerables, específicamente en 3 variables: la variable de género, la variable de identidad étnica y la variable de área de residencia, donde podemos ver un claro, existe una clara diferenciación entre los distintos indicadores de estas variables en relación a la edad y en relación al indicador que yo estaba mencionando con anterioridad. Específicamente en la variable de género, las juventudes guatemaltecas, podemos partir de esta población en edad productiva, el 70% de los hombres se encuentra dentro de la población económicamente activa, que se denomina como el PEA, contrario a la variable de las mujeres, que aproximadamente también el 70% declaró estar en un estado de inactividad. Esto es en relación de 3-1 frente a la actividad económica que tienen en la variable de género entre hombres y mujeres. En el tema de la identidad étnica, existe un inicio temprano en la vida económico-productiva. Como bien mencionábamos, la edad que se denomina como edad productiva comienza desde los 15 años hasta los 29 años. Sin embargo, en las poblaciones de pueblos originarios o que se identifican como parte de los pueblos originarios, tienden a comenzar el trabajo desde sus 13 años en específico, en relación a las que no se identifican dentro de los pueblos originarios, que tiende a ser solo 1 de cada 3 personas bajo este indicador. Y por el área de residencia, específicamente en las variables de urbano versus rural, se entiende que en el rango de los jóvenes de 13 a 15 años, por cada residente urbano, al menos 2 de residencia rural declaran encontrarse económicamente activos. Esto quiere decir que en edad temprana, el doble de participación en la actividad económica del país comienza en el área rural versus a la del área urbana. Y esto tiene un claro indicador, que esto lo van a poder también encontrar en el documento que nosotros realizamos y que va a estar cargado próximamente, con la variable de educación, en donde se menciona que aproximadamente el 70% de los jóvenes que residen en áreas urbanas pues tienen acceso a una educación media o educación superior, frente a la variable del 50 o menos de los jóvenes que residen en áreas rurales en específico. Acá únicamente los datos encontrados en relación a lo que yo acabo de mencionar, es una variable versus de la población económicamente activa con la población económicamente inactiva, de hombres y mujeres, pueblos originarios a partir de la variable de identificación étnica y del área geográfica de residencia, que de nuevo esto lo van a poder encontrar en el documento que nosotros estamos entregando el día de hoy. Frente a esto, y a partir de lo que yo mencionaba en un inicio, que la población en edad productiva no es directamente proporcional a la población económicamente activa, partimos desde la premisa también de que a partir de estadísticas del año 2019, Guatemala reportaba un desempleo de únicamente del 2.5%, lo cual a nivel regional pareciese que es muy bajo, y que esto en realidad en indicadores de desarrollo debería también resaltar o debería denotar en otros aspectos, no solo en el tema del empleo. Sin embargo, al analizar la actividad económica del país y en dónde es que están ubicados este aproximado del 97.5 personas activas dentro de la economía guatemalteca, pues logramos determinar que aproximadamente el 70% de esta población
se encuentra en áreas económicas de informalidad o de bajos ingresos, específicamente en la agricultura, el comercio al por mayor o en las industrias manufactureras dentro del país, lo cual pues recae o refleja también que existe una clara desproporción frente a pues estos indicadores de empleabilidad dentro de la formalidad y la informalidad, lo cual también repercute directamente en las variables de desarrollo del país. A partir de esto, en el tema de las limitaciones laborales y por qué es que esto es importante y por qué es que la mayoría de la población se encuentra dentro del 70% de la economía informal, encontramos y también logramos delimitar que casi 3/4 partes, aproximadamente el 74% de la población activa, económicamente activa y que se encuentra en edad de trabajo, que se entiende nuevamente como jóvenes, se encuentran ocupadas de forma asalariada, pero estas se encuentran a falta de un contrato, o sea, la mayoría se encuentra dentro de acuerdos verbales únicamente, y que también están sometidas a mayores niveles de precariedad laboral. Esto se resuelve conforme las personas van avanzando en edad. Esto, en otras palabras y de forma muy sencilla, quiere decir que a menor edad o a temprana edad laboral existe más precariedad en el tema del empleo formal, puesto que se entiende que el joven tiene mucha más energía, tiene también mucha más disponibilidad y también está buscando oportunidades de desarrollo en experiencia laboral, lo cual permite en cierta medida también la apertura a estas dinámicas de informalidad. Y a partir de eso, los datos del último censo reflejan que únicamente el 21% cuenta con una computadora. Queremos también hacer este énfasis dada la transición a la propuesta de la economía geek que tenemos a continuación y que el 29% cuenta con acceso a Internet. Estos son datos específicos del censo realizados en el año 2020 y que pues, se pueden encontrar también en la página del Instituto Nacional de Estadística del país. Y que esto específicamente ha ocasionado un decrecimiento en el tema de la formalidad laboral a partir del impacto de la pandemia que se empezó a sufrir en Guatemala en marzo del año pasado, marzo de 2020, y la necesidad urgente de poder adaptarse a las tendencias de educación, de empleo y de salud específicamente para pues esta población económicamente activa. En ese sentido, se logró determinar a partir de diferentes estudios sobre las habilidades y competencias que se requiere al día de hoy y que nuevamente fueron validadas por diferentes empresas y el sector privado del país frente a las posibilidades que tiene la población económicamente activa o en edad laboral para poder ingresar a los espacios de trabajo de forma de empleo formal, diciendo de alguna manera, y las competencias mínimas que están en la expectativa de las diferentes instituciones que están contratando de forma formal de nuevo para la proyección del futuro y la economía del país. Dentro de esto y a nivel global también, a partir de una encuesta realizada en Manpower de 43 países, muestra básicamente que las habilidades más valoradas son la de comunicación escrita y verbal, la resolución de problemas y el servicio al cliente, que de nuevo choca con la variable de educación que van a estar ustedes observando también en el documento que nosotros entregamos. A partir de esto, el 39% de los empleadores dice que la principal dificultad es la falta de experiencia, lo cual también recae nuevamente en la urgencia del joven de poder adoptar cualquier tipo de trabajo, indistintamente sea bajo contrato o acuerdo verbal, y que el otro 22% carece de estas habilidades técnicas. Básicamente, las habilidades y experiencias que están proyectando como importantes dentro de la relación laboral del país son gestión financiera, gestión de proyectos, la especialización en tecnología, dirección de personas, entre otros. Y aquí nosotros también traemos la propuesta porque muchas de estas experiencias no están siendo relacionadas en los currículums nacionales de educación en el país y estas habilidades técnicas pues tienden únicamente a aparecer cuando el joven entra al mercado laboral, que para muchos pues ya es tarde a la hora de poder presentar pues estas diferentes habilidades. Y por eso la propuesta de educación dual, que incluso se mencionaba anteriormente, pues también sale a relucir dentro de estos indicadores frente pues la proyección de futuro que se tiene de empleo en el país. Y sobre las competencias que las personas o los empleadores están proyectando a futuro, sale un poco el trabajo en equipo, adaptarse a nuevas situaciones y trabajo bajo presión. Básicamente existen también debilidades observadas en las entrevistas, falta de conocimiento, falta de preparación para la tendencia de las entrevistas y demás. Y pues ya concluyendo, nosotros proyectamos y a partir de diferentes estudios también observamos los principales retos durante la pandemia,
Básicamente, el estrés, los roles y funciones y los contagios de COVID representan más del 50% de los retos que la pandemia ha participado o ha traído a esta nueva dinámica laboral en el país. Sin embargo, existen también identificadas las jornadas laborales extensas, los límites poco claros entre el trabajo y el hogar, y ya han aumentado los problemas de comunicación con los empleadores o la productividad de varios empleados, lo que también ha impulsado a que los diferentes, a que la población económicamente activa busque migrar a espacios donde pues, pueda tener mucha más flexibilidad laboral, donde tengan también mucha más flexibilidad de horarios y donde puedan también aplicar habilidades específicas que ellos mismos han desarrollado a partir de las diferentes experiencias que ellos han tenido a lo largo de la trayectoria y la experiencia laboral. Y aquí es donde presenta pues la propuesta de la economía gig en Guatemala. Básicamente es que la economía gig nos permite a nosotros ahora la flexibilidad a partir del trabajo remoto, el uso de plataformas digitales, mejores relaciones contractuales y otras modalidades que premian la independencia económica frente a los retos de la ausencia de contratos, las prestaciones y el seguro social. De una forma planificada, de una forma en donde nosotros también estamos proyectando un tema de educación de indicadores frente a los indicadores de empleabilidad y los indicadores de productividad en edades y grupos etarios. La economía allí viene a resolver una de las grandes brechas que la pandemia dejó frente a los retos de la empleabilidad, específicamente la empleabilidad inclusiva dentro del país, y que por lo que he estado escuchando también dentro de la región. Entonces, en aras del tiempo, yo lo dejo acá y los invito también a que puedan pues, terminar de ver estos resultados dentro del documento que pronto estaremos presentando. Gracias, Brisa. Gracias a ti, Carlos. De verdad que es muy interesante cómo terminaste en esta parte respecto a la economía gig, y es que al final representa una de las nuevas tendencias en el tema de empleabilidad, por lo que es muy importante resaltarlo. Así que te doy las gracias, Carlos, y pasamos con Luis Artiga. Él es director ejecutivo de Movimiento 300 en El Salvador y es el encargado de presentar con nosotros hoy los resultados obtenidos en este país. Así que, Luis, te doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y por el esfuerzo. La verdad es que es súper interesante. Yo creo que más que los resultados del diagnóstico es por donde vamos encontrando la solución, y a pesar de que hay algunas características bien específicas de cada país, creo que las soluciones sí van en el mismo rumbo. Y creo que por ahí vamos a empezar. Yo les voy a contar un poquito, digamos, de lo que es el escenario de empleabilidad en El Salvador. Los datos, sin tantos datos, creo que los datos van a estar bien claros en el reporte que ustedes van a tener acceso luego. Y más bien queríamos entender a partir de los números cómo se comporta y qué es lo que está sucediendo. ¿Verdad? Así que si quieren, pongamos la presentación y la primera lámina, si no me equivoco, porque ahí estás con la de Luis. Ahí está, listo. Miren, y definitivamente no se puede hacer un análisis de empleabilidad sin tomar en cuenta el tema de COVID-19, ya lo mencionaron todos ustedes. Y quizás en El Salvador hay como hay dos hechos históricos que marcan, digamos, lo que está sucediendo en empleabilidad en ese momento. El primero es, digamos, el final o la firma de los acuerdos de paz que sucedió en 1991 hasta el COVID-19, donde hay, digamos, un tramo donde al principio hay un impulso a través de varias políticas económicas de corte liberal que hacen que El Salvador crezca a números bien interesantes, y posteriormente a eso, ¿verdad? Hay un declive, hay un crecimiento negativo de tasas de crecimiento económico que se va expresando en el tema de empleabilidad, en el tema empresarial, en el tema de económico, y que con el COVID-19 definitivamente tiene un impacto más fuerte. Y aquí hay como dos formas de verlo, digamos. El primero es que definitivamente la pandemia solo fue un acelerador de la realidad de lo que venía sucediendo. Algunos organismos internacionales ya dibujaban un escenario negativo, un escenario que no era nada halagador para El Salvador, de tasas de crecimiento negativo en términos de empleo, en términos económicos, y eso sucedió, nada más que se aceleró con la pandemia. Si quieren, vamos a la siguiente lámina. Entonces, los problemas de antes son los problemas de ahora. ¿Verdad? Lo que está sucediendo ahora definitivamente iba a suceder en el país, iba a tener un impacto en términos económicos y en términos de empleo y en términos de generación de ingresos para las familias de todos los salvadoreños, y siguen siendo los mismos, ¿verdad? La siguiente lámina, y creo que empezamos a ver un poquito a detalle de qué es lo que impacta en el mapa de empleabilidad en El Salvador. Miren, esto es
Y digamos, y una de las cosas que nosotros hemos estado analizando cuando hemos estado haciendo el análisis del diagnóstico es, bueno, si lo que estamos viendo, digamos, en números fríos, que no necesariamente refleja o no puede transmitir o no puede recopilar todo lo que en el día a día, en la realidad pasa en el desarrollo económico del país, son causas o consecuencias. Es decir, digamos, el COVID-19 y lo que sucedió con el COVID-19 es una consecuencia o es una causa para que estos eventos pasen. Y eso es importante para nosotros porque si no logramos, en nuestra opinión, definir cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias, muy probablemente no vamos a poder encontrar una solución efectiva. Porque si empezamos a tratar de solucionar las consecuencias, solo estaríamos poniendo curas a nivel superficial por sobre las causas que deberían de ser las que deben de ser atendidas. Y eso es un poquito lo que hemos encontrado y que les voy a platicar adelante. La siguiente. Sí hay un impacto a sectores específicos en el tema de empleabilidad, definitivamente, y lo vamos a ver también más adelante, los jóvenes, las mujeres son los principales, pero con algunas aristas yo creo que esto es importante también darle y cambiar el enfoque solo tradicional de género, solo de la hombre sobre la mujer. Yo creo que hay otros factores y creo que lo hemos comprobado y lo hemos podido desarrollar, al menos en el caso del país. Pero creemos que sí es importante que, si bien es cierto, los jóvenes y las mujeres son indiscutiblemente uno de los más impactados, la razón es por qué, las consecuencias y las causas, lo que les decía antes. La siguiente. Entonces, fíjate que creo que no está mal la presentación, porque hay un par de láminas, casi seguro. Pero denme un segundo porque no está en el orden que les había enviado. Y faltan 2 láminas. Déjenme abrir, aunque no lo podamos ver ahí, quiero verlo desde mi presentación. Les pido un segundo. Es correcto. Faltan ahí 2 láminas importantes. Digamos, y los cuatro, si quieren, apáguenla porque no es esa la presentación. Para que no vaya a confundir a las personas que lo están escuchando. Gracias. Si quitan la presentación, les agradeceré mucho. Gracias. Les voy a contar un poquito, digamos, de los problemas de antes y ahora que nosotros hemos identificado. Digamos, el primero es la violencia, digamos, y este es un tema bien importante en términos de empleabilidad y que afecta números y que afecta a los sectores que nosotros sentimos que son vulnerables en esta línea, ¿verdad? Y es bien clave. El segundo tema es la informalidad, y ya voy a desarrollar un poquito más a detalle cada uno de ellos. El tercero es la migración. Y migración en El Salvador hay que verlo desde 2 perspectivas. Porque hay una migración definitivamente hacia el norte, que es la tradicional que todos tenemos en mente y que tiene un impacto también en el tema de empleos y generación de ingresos de las familias, pero también hay una migración local que está muy relacionada al tema de violencia y al control territorial que tienen las pandillas en El Salvador y cómo las familias se tienen que mover de un lugar a otro o donde no se pueden mover de un lugar a otro porque tienen identificaciones con una u otra dirección que tiene un impacto definitivamente en eso. Y la falta de formación también, que está muy relacionado a todo lo que han venido hablando todos los países también identificado, el tema de educación y formación para los salvadoreños. Entonces, los sectores definitivamente impactados son los jóvenes, las mujeres y la ruralidad. Y aquí quiero enfocarme un poquito en lo que les decía. El tema de violencia tiene un tema, digamos, de perspectiva de que no hay movilidad de los salvadoreños donde se puedan mover a conseguir empleo. Hay muchos jóvenes y mujeres que tienen que quedarse en sus zonas, tienen que quedarse en sus colonias, en sus barrios, y no pueden salir de ahí, por lo que la limitación de empleo se ve vulnerada. O sea, es decir, no tienen la posibilidad de moverse, por eso no tienen posibilidad de obtener más empleos. El tema de la informalidad, y esto también con el COVID-19 se aceleró mucho. Muchas de las empresas que cerraron, que es uno de los impactos que más tiene el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Banco Central de Reserva y algunos tanques de pensamiento, hablaban de más de 10.000 empresas cerradas en este periodo, en este último periodo. Toda esta gente que se va quedando desempleada ha tomado el rumbo hacia la informalidad, a pequeños emprendimientos que no son formales también.
De hecho, el último reporte del Ministerio de Economía reportaba casi el 60% de la economía del país como informal. Entonces, cuando nosotros vemos los datos y vemos los diagnósticos de empleabilidad, solo podemos ver reflejado lo que está formal dentro del mercado de empleabilidad y el mercado económico del país. Toda esta informalidad nadie la mide, nadie tiene impacto, nadie sabe, por lo cual creemos que sí es importante este gran reto. El tema de migración, como les decía, hay un tema de migración que definitivamente hay gente moviéndose a los países del norte como una alternativa de solución, no solo al tema de empleabilidad, sino que también al tema de violencia. Y adentro de El Salvador también hay un tema de migración local, donde la gente tiene que huir básicamente de algunos sectores o algunas áreas del país para poder encontrar empleo. Y la falta de formación, que definitivamente es una de las bases, y esto digamos, un problema que está radicado en nuestra opinión desde la formación del programa de educación que tiene El Salvador, y es que está enfocado solo en generar carreras, digamos, a nivel de bachillerato y luego licenciaturas, pero hay muy poco enfoque en el tema técnico, en el tema de formación de especializaciones en algunas herramientas o en algunas especialidades, en algunas carreras que podrían acelerar y mejorar el tema de empleabilidad. Entonces, dicho esto, digamos, como una fotografía grande y súper rápida, ¿cuál creemos que es la ruta que deberíamos de seguir? Y es, primero, el uso de la tecnología como herramienta de producción. Esto creemos que tiene un buen potencial hacia el futuro en el país y debería de haber varios esfuerzos encaminados, más allá de las políticas públicas que creemos que tienen más, digamos, un corte populista del gobierno anterior, el gobierno actual. Dicen que regalan computadoras para todos los niños y para los jóvenes que están en el sector público, pero estos niños no tienen acceso a Internet. De hecho, hay un caso bien ejemplar de un reportaje que generó un medio de comunicación donde un niño se tenía que subir casi que a un árbol, se subía a un árbol para tener señal, para poder quitarle la señal a otra persona que tenía. Entonces, esto debe ir acompañado de una digitalización completa del tema de tecnología como una herramienta para generar y producir. Las economías colaborativas, esto súper relacionado al gig economy, que debería de empezarse a impulsar, digamos, romper los paradigmas tradicionales de cuáles son las formas de empleo y de meterse, de nuestra opinión, a todo el tema de la economía informal, que quienes por falta de recursos son mucho más creativos encontrando soluciones a este tipo de problemáticas. El tema de las tareas especializadas también, ¿verdad? Que está también relacionado al geek, cómo hacemos que los jóvenes dejen de tener como una aspiración convertirse en un licenciado y mejor deberían de convertirse en un técnico especialista en electricidad, me voy a inventar. Creemos que ese es otro de los grandes retos que podríamos caminar hacia ese tema, y podría ser el tema de trabajo a distancia, que la pandemia lo aceleró, pero de nuevo tenemos que suplir las necesidades que están arriba. Alguien con tecnología, alguien que esté en economías colaborativas y que tenga tareas especializadas va a hacer un mejor trabajo a distancia y eso va a generar mejores condiciones. Este punto en específico, por las condiciones coyunturales de El Salvador, creemos que sería clave. Por el tema que les decía de la violencia y de la migración, creemos que podría ser súper interesante caminar o transicionar a ese esfuerzo. Y lo otro, digamos, que es súper enfocado en el tema de mercados informales, y hay un estudio de una fundación del Busito Emprendedor que da mentorías a emprendedores. Tiene un estudio que hicieron en la última gira que ellos realizaron, y básicamente lo que encontraron es que de cada 10 emprendimientos, 9 son de subsistencia, y de ese nuevo 100%, 8 de cada 10 emprendimientos son de mujeres. Entonces, esto es lo que les decía, un poco el tema de cómo la mujer se vuelve un grupo vulnerable, primero porque queda fuera en la informalidad de todos los beneficios sociales y de cualquier alternativa que le permita crecer el emprendimiento o que le permita entrar a una ruta de escalabilidad con su emprendimiento, ¿verdad? Eso, y al mismo tiempo eso generará más oportunidades de empleo, no solo de autoempleo, sino que de repente empleos o emprendimientos de 2, 3 empleos, que puede ser también una alternativa viable para, sobre todo,
que tengan y entren al mundo de la formalidad, y así hay un efecto no solo para ellos con sus beneficios sociales, sino que también para el país a través de impuestos y a través de todo el esfuerzo que genera la formalidad. Todo eso súper rápido por el tiempo que nos ahoga. Gracias. Gracias, Luis, por la explicación tan detallada que hiciste. Creo que la relación que estableciste entre educación y el tema de empleabilidad es muy importante, ¿verdad? Como al final todo forma parte de la misma cadena. Así que te doy las gracias por el esfuerzo de estar aquí hoy y por los resultados que presentaste. Así que ahora procederemos con Alan Ortiz. Él está encargado de dar unas breves conclusiones para nosotros. Gracias, Alan. La palabra es tuya. Muchas gracias, Brisa, y muchas gracias a todos los expertos y a todas las contrapartes de la Alianza de Centroamérica y a la Fundación Frederick Naumann para la Libertad por esta colaboración, por este proceso de aprendizaje y estos primeros resultados del diagnóstico de empleabilidad inclusiva. Entonces hemos podido entender y hemos podido identificar 3 grandes puntos de partida a nivel regional. El primero es la necesidad de una reforma institucional frente a los procesos de educación formal que permitan el mejor aprovechamiento de las capacidades y de las oportunidades laborales dentro de los mercados a nivel local. Esto podría traducirse en procesos parecidos o inspirados en educación dual que nos permitan justamente fortalecer y promover esas habilidades blandas y duras para el mejor desarrollo de los mercados locales y así mejorar la calidad de vida de los centroamericanos. El segundo punto es justamente el aprovechamiento de las tecnologías digitales frente a una lógica de proyectos y procesos, no solamente de servicios, sino también de habilidades y diferentes plataformas colectivas que nos permitan, dentro de la lógica del gig economy, promover estas oportunidades de mejoramiento de los emprendimientos y de los ecosistemas digitales dentro de la región. Y como tercer punto, el apoyo al desarrollo y a las mejores condiciones de emprendimiento a nivel de pequeña y mediana empresa que nos permitan también pues, promover estas mejores condiciones. Estos resultados y estas primeras conclusiones las pueden descargar dentro del sitio web de la Alianza para Centroamérica.org, en donde pueden encontrar toda la información y estos primeros pues, hallazgos del diagnóstico de empleabilidad inclusiva para Centroamérica. Muchas gracias, Brisa. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Tengan todos un buen día. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias, Alan. De verdad que es bastante interesante y muy importante el trabajo que han realizado a través de esta investigación. Creo que como centroamericanos al final nos interesa justamente crear esos espacios para que se generen estos nuevos espacios de empleo en nuestros países. Así que Elizabeth Meigler está encargada de dar las palabras de despedida para concluir la sesión del día de hoy. Así que Elizabeth, la palabra es tuya. Gracias, Brisa. Bueno, nuevamente agradecer a todos los autores que participaron en la elaboración de este diagnóstico. Luis Artiga de El Salvador, Fernando García de Honduras, Luis Alberto Morán de Panamá y Luis Loría de Costa Rica, así como liderado por Alan Ortiz en Guatemala, pues todo el equipo que participó en la elaboración del capítulo Guatemala y la coordinación general de este diagnóstico, que esperamos sea una herramienta muy útil para tomadores de decisión y otros actores clave, con el fin de realmente generar en el futuro cercano las oportunidades laborales que requieren los ciudadanos de Centroamérica para mejorar su calidad de vida y tener mejores oportunidades. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado y les deseo un buen día.